Qué lindo que nos acompañen ya esta tarde en nuestro cuarto capítulo de Podcast Ecuador. Agradecerles a todos. ¿Cuarto como qué? Cuarto como Jam Topic en tu corazón. Y en el corazón de los el ecuatorianos. electorado también, que sí, fue el resultado luego de esta contienda de la que estaremos hablando más adelante. Habemos humo blanco en los resultados Y electorales. segunda vuelta de Luisa González y Daniel Noboa. Pero antes de entrar en más detalles, queremos comentarles lo chévere que estuvo ayer nuestro After Office. Casa llena, Fantástico. además. A reventar. Que esto además va a salir en estos próximos días, así que tienen que estar atentos. Hablamos justamente sobre las elecciones. Recuerden que este programa es pregrabado y esto está pasando pocos días después de que se cerraron las elecciones, por eso ya tenemos resultados electorales claros. Y bueno, los grandes perdedores de estos resultados. Tú y yo, además, y ceviche. Y el ceviche, así que ceviche nos debes un estado promocionando el podcast. Nadie Y así, latino. Angela Merkel de la decepción porque ninguno de los tres adivinó Nadie el latino, resultado. nadie Segunda latino. vuelta. Estuvimos cercanos, pero nadie puso a Daniel ni a... Bueno, a Luisa sí, como Sí. una de las... Y también quien estuvo peleado fue el último puesto, Sí. ¿no? Todos le poníamos armijos de fondo y al final sí estuvo ahí Con peleado. Herbas, para mí esa Con fue la Herbas, una sorpresa. pelea entre, creo que 04, 03 estuvieron por ahí. Y por cierto, ambos tendrán que devolver estos fondos por el resultado que obtuvieron. No, ambos. En este caso sería solo Javier Herbas que tendrá que devolver estos recursos al Estado. Yo dejo eso a conclusión de nuestros expertos, así que vamos a ir para esto. No se olviden de darle like, de compartir si les gusta esto para que este proyecto siga. Denos mucho amor, compartan, es gratis. Así que por favor, suscríbanse aquí abajo. Dicho esto, creo que podemos arrancar con lo importante y es con la entrada de nuestra experta, ¿no? Creo que muchos lo conocerán, salvo que hayan vivido bajo una piedra y nunca hayan visto tal vez TikTok. Sí, esta tarde tenemos una mujer power. Ella es estratega política, más conocida en el medio como la Chiqui Baby. Así que para saber más de ella, vamos a dar la bienvenida con la magia de la producción. Y con esto, Traemos a Andrea. Andrea. Andrea, bienvenida. Qué gusto tenerte esta tarde en Podcast Ecuador. Qué gusto estar con ustedes aquí. Está hermoso el set. Súper lindo, Conrad. 2024 ya. Generación Z. Sí, acá. Sí. Bueno, para todos los que no conocen a Andrea, por mencionar un poquito sobre ti, Andrea Yepes es ecuatoriana y es estratega y activista política. Es abogada de la Sacrosanta Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Den like todos los que tienen el alma mater en la católica, especializada en comunicación política y comunicación de gobierno también por la Universidad San Francisco de Quito, alias San Pancho, por la Universidad Camilo José Cela. Además, ella es la CEO de la agencia ADYP, que yo creo que viene de Andrea Yepes Ponce, y también es consultora de imagen pública, experta en comunicación con enfoque en generación Y, Z y Alfa. Así que recuerden también en el primer capítulo conversamos justamente sobre activismo de redes con Ceviche. con Suri, el primer capítulo. Con la Suri. Así que también hablamos sobre activismo de redes. Electorales. Así que vamos a ir viendo diferentes versiones. Y finalmente la creadora de la marca y conocido hashtag Chiqui Baby. Así que dicho esto, Andrea, bienvenida. ¿Por qué nos cuentas algo más de ti? Qué gusto, chicos. Nada, muy feliz de estar aquí y muy feliz también de que los resultados electorales nos hayan orillado también a reconocer el valor que tienen las generaciones más jóvenes en el desarrollo político del país, ¿no? No solamente son este voto utilitario al que le haces un video bailando en TikTok y pretendes conectar con ellos para que te den su voto y poder llegar. No solamente que son un grupo electoral importante y que sin estos votos no puedes ganar, sino también que son el 70% de la población. Sin ellos no puedes gobernar. Andrea, ¿y cómo ves que ya mencionaste estos resultados? ¿Para ti fue una sorpresa estos dos candidatos en segunda vuelta? Realmente no, menos en el caso de Luisa. Por supuesto, Luisa estuvo primera durante todo el proceso electoral. A mí me gustaba mucho el cuadro de Cepal, que hacía una comparativa, pero mira, el cuadro de Cepal le puso a Otto Sonnenholder durante mucho tiempo como el segundo y resultó pues quinto. Ahora, no me asombró tanto el crecimiento de Daniel, pero no esperaba que esté en segunda vuelta, te soy súper franca. A diferencia de otros analistas que no, claro, sí, lo veíamos venir. Nadie lo veía venir, mentirosos, nadie lo venía a venir. El asunto es que Daniel crece, después del debate crece mucho, pero no se esperaba que alcanzara a llegar con la velocidad que creció, que alcanzara a llegar a, evidentemente, a segunda vuelta.
Porque hablando la plena, y es justo lo que te iba a decir. Claro, ahora ya cuando los resultados están consumados, Claro. cualquiera dice, ¿cómo no? Era evidente que Claro. Novoa venía trabajando en territorio y que era obvio que iba a llegar al segundo puesto nadie. La verdad es que esto fue una sorpresa para muchos. Y yo quisiera partir desde cuál era tu escenario antes del domingo. Es decir, cuál era tu apuesta en cómo iban a quedar las votaciones. Para mí era Luisa González primera, lógicamente. Yo pensé que segundo quedaba Jan Topic y tercero quedaba Daniel Noboa. Y cuarto, Cristian Zurita. Esa era mi visión y muchos amigos cercanos lo saben, incluso algunos candidatos. Esa era mi apuesta. Y perdón, ¿esa fue tu apuesta incluso antes del debate? No, esa fue mi apuesta después del debate. Ok. Porque, claro, como ustedes bien dicen, yo estoy como en interacción diaria con la comunidad de TikTok. Y yo vi un trend crecer, que es el shipeo Toboa. Que yo, de hecho, hacía bromas sobre esto un día antes de ir a votar, porque decía, no estoy soportando, porque era tan chistoso. Era de lo mejor que he visto en TikTok en el último tiempo. Que es, y he visto muchos, sobre todo adultos, desvalorizando estas formas de comunicación. La gente joven tiene formas de comunicarse distintas de las que tienen los adultos. Y este shipeo Toboa no es como hacerle chiste a la política, sino es su forma de expresarse sobre su opinión política. Para ellos fueron los mejores del debate, pero no van a pasar toda la semana hablando del concepto y la teorización de por qué fueron los mejores. Son los mejores y por eso hablo de ellos, les doy un espacio en mi vida. Entonces yo sí lo veía venir por esto y también tuve acceso a algunas mediciones que no eran públicas, donde evidentemente a mí me sorprendió porque incluso en mediciones de otros candidatos que no era Daniel, Daniel tuvo el crecimiento de 10 puntos, 10. Pero nadie pensó que en esta semana iba a crecer no 10, sino 20, o sea, 10 más. Y claro, todo terminó como terminó. Pero tú sientes que esto se debe un poco a la imagen que él proyectó, a los datos que él reflejó, a Pues cómo... porque era guapo, o como o Jan porque Topic apeló a dijo, al anterior jingle de campaña, que eso fue del papá, ¿no? Eso que también son canciones que son muy marcadas en el corazón de los ecuatorianos y que incluso Topic lo dijo, Daniel, tú y yo estamos elevando el nivel de debate. Que Claro, Sí. gracias, Yo no Bere. sé. Tú y yo estamos elevando el nivel de este podcast. Yo no sé si hasta cierto punto, en un momento, ya se arrepentirá de haber dicho esa frase porque compartió luz. Y bueno, digamos, él en su forma de ser no es que sean precisamente egoístas, así que probablemente no se arrepiente, pero sí compartió espacio con Daniel. Ahora, la campaña de Daniel como tal sufre una transformación en el camino. Al principio, quizá por una bronca familiar interna o por una cuestión de ego, Daniel empieza a hacer la campaña de soy Daniel y mi movimiento es ADN. No soy mi papá, no soy adelante ecuatoriano adelante, no, nada que ver. Y en el camino se da cuenta que es absurdo, que él tiene que jalarse de su vocero natural que es su padre y entonces empiezan a salir estas piezas donde la cara de Daniel, luego la cara de su Él papá comenzó la carrera y luego la cara de su de la esposa y la cara de su mamá. El TikTok donde Alvarito está corriendo en la Claro, caminadora de la y pareja ahora Daniel corriendo después. continúa la carrera. Entonces él da un giro a su campaña. No es que la campaña empieza con una claridad meridiana de voy a tratar de rentabilizar la imagen de mi padre. Da ese giro en el proceso de la campaña. Y yo creo que pegan en la gente joven por varias razones. Una de ellas es, lógicamente, salir de las antípodas del conflicto. Sí han tenido la oportunidad de interactuar con gente de las generaciones más jóvenes, específicamente centennials. Entonces, alguien que se vaya a quedar peleando contigo 5 minutos, tal vez, media hora, imposible. Porque son generaciones que valoran muchísimo su salud mental. Así que no se van a... Si tú eres tóxica, te bloquean. Chao. Y él se mostró como cero conflictivo en el debate. De hecho, llegó a hablar de lo que tenía que hablar, no se peleó con nadie y se mantuvo como súper neutral y con una frescura que es algo que con los jóvenes sí engancha. Como estamos hartos de tanto problema, de tanto... Creo que tuvo justamente estos dos, lo emocional y desde lo teórico. Desde lo emocional, yo no soy tóxica. O sea, yo llego a decir lo que tengo que hacer. Y luego no te hago perder tiempo. Te digo, 1, 2, 3. Yasuní, tal. Y todo el mundo como, ¿what? No fue como, ay, Yasuní, reserva de vida, no sé qué. No. Yasuní no, porque no es rentable, fin. Entonces creo que esto fue tanto la eficiencia en la comunicación como esta emoción neutral que no era polar. Fue como aire refrescante en el debate. Pero que viene segunda vuelta. Y un poco lo que hemos aprendido, por ejemplo, del After Office, que nuevamente les invitamos a ver, sacaban estas conclusiones de los grandes éxitos de Novoa, es que él no se quedó en esta polarización correísmo-anticorreísmo. Pero finalmente viene segunda vuelta y nos ponemos en un escenario 2006. ¿Me entiendes? Como cuando teníamos a Álvaro Novoa en la segunda vuelta, Con cuando era Correa. Rafael Correa y un poco una suerte de
el rematch, ¿no es cierto? La segunda parte. ¿Tú crees que van a encajarse en esto? ¿La campaña va a ir por otro lado? ¿Cómo ves? Caminando, la gente que lo va a ver, recuerde que estamos pocos días después de campaña, probablemente habrá avanzado un poco más, no tanto, pero el contexto del que parte este criterio. Sí. Creo que definitivamente Daniela tiene mucho más complicada sobrevivir que Luisa. Primero porque el movimiento de Revolución Ciudadana, correísmo, como ustedes le quieran llamar, es un movimiento que está acostumbrado a sobrevivir, son eternos sobrevivientes. Han tenido una oposición, prácticamente todos son su oposición, y han estado fuera de los espacios de gobierno durante casi una década ya, y sin embargo, no solamente que han resistido, siguen siendo la mayor fuerza política del país. Entonces, ellos son expertos en resistir los ataques y son expertos también en darle la vuelta al escenario negativo y convertirlo en positivo para ellos. Eso es una magia. Daniel, en cambio, no hemos tenido la oportunidad de probarle en condiciones de crisis, a ver cómo reacciona. Pero por lo pronto vemos que es una persona que evita el conflicto. Y en segunda vuelta, cuando solo hay dos, el conflicto es inevitable, inevitable. Entonces, lamentablemente, porque al ecuatoriano le gusta mucho el conflicto, si él no entra a la pelea, le van a decir tibio o débil. Y si entra en la pelea, probablemente pierda el voto que capitalizó en primera vuelta. Muy duro. Ahora, ¿tú sientes que Daniel puede capitalizar, por ejemplo, votos que se van a ir con Dan Topic o que se fueron con Otto o que se fueron con Construye en su momento? ¿Cómo ves que él debe plantear estas alianzas también? Creo que es una posibilidad, siempre es una posibilidad, pero va a depender mucho de qué tan hábil sea él. Te pongo un ejemplo. Lasso dice, la asamblea no me dejó gobernar. Lo que pasa es que los acuerdos de gobernabilidad no vienen así como que uno se para y te llegan los acuerdos de gobernabilidad. Tú los buscas y tienes que ser suficientemente inteligente como para lograr esos acuerdos. Y obviamente ceder espacio sin que esto signifique que te estén secuestrando el gobierno o sin que eso signifique que vas a tener como problemas de gobernabilidad por los acuerdos per se. Entonces, Daniel va a tener que buscar esos acuerdos y va a tener que tener claridad también en qué está dispuesto a ceder. Y lamentablemente en la política eso es difícil porque la política está llena de muchos egos, de mucha vanidad, donde yo soy el presidente, no tengo por qué ceder nada, yo puedo ganar solo. Mira que la primera declaración que hace Daniel, a mí me gustó mucho el semblante, la tónica de Daniel cuando recibió los resultados, porque vi una persona serena, como se ha mostrado durante toda la campaña. O sea, le siento auténtico. Pero dijo una frase, y hay que tener mucho cuidado con los detalles. Él dijo, yo no me presto para la trinca. Significa que para él los acuerdos de gobernabilidad son trinca. Entonces, de entrada, alguien muy susceptible probablemente diría, ¿crees que yo voy de trinca? Yo no me siento contigo. Anda solo, pues, a ver cómo te va. Entonces, creo que va a ser cada día va a contar y definitivamente cuando tú eres primerizo, porque lo quiero o no lo quiero reconocer, Daniel es primerizo, y te enfrentas con una persona de mucha trayectoria, un grupo de tanta trayectoria como el correísmo, probablemente no la vas a tener tan fácil. Así que debería ser muy, muy, muy cauto, muy prudente. Ayer tuvo una sobreexposición tremenda que ya le ha dado un montón de material para que le golpeen. Creo que eso es innecesario, imprudente, pero lógicamente él sabrá por qué lo hace. Y esto nos lleva un poco a la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Porque comenzamos a hablar de gobernabilidad. Tenemos compuesta la nueva Asamblea Nacional. Aquí justamente tenemos las principales composiciones. Digamos, tenemos a la principal fuerza política, como tú ya mencionaste, a la Revolución Ciudadana con 50 asambleístas. Seguido después tenemos a Construye con 27, que vamos a volver después a ese número en particular. Tenemos 14 del Partido Social Cristiano, 7 de Actuemos, 13 de ADN y después ya vienen un poco más otras minorías más pequeñas, ¿no es cierto? La Revolución Ciudadana está en una mejor condición que la anterior Asamblea Nacional, pero sí hay otras fuerzas políticas que se mueven. Y aquí nos viene la pregunta en cuál es el reto que tiene que afrontar y mucho más, para darte, digamos, del escenario completo, es que tuvimos este cambio electoral, ¿no es cierto? Esta reforma electoral, dejamos de votar de persona en persona, comenzamos a votar en plancha y nosotros esperamos que entonces los partidos que llegan mucho más cohesionados. La segunda fuerza política del país Construye. A los pocos días de electos, aún ni siquiera declarados oficialmente los resultados, comenzamos a ver desmembramientos, pugnas internas. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Qué viene en la Asamblea? Bueno, sabes, es que esa es la expectativa, ¿no? Como ciudadanos desearíamos cohesión. El asunto es que no va a haber cohesión mientras los candidatos no sean militantes de los partidos que los auspician. ¿Qué te hace pensar a ti que si te conocieron 30 días en campaña, 60 días en campaña, van a militar contigo en las buenas y en las malas?
militar en un partido es como un matrimonio, pensaría yo. O piensen ustedes, los que no están casados, en un noviazgo. Tiene altas y tiene bajas. Pero bien comprometido. comprometido. Un matrimonio bien comprometido. Reales, claro. Entonces, a veces vas a tener momentos buenos, como el correísmo tuvo 10 años de plenitud absoluta, y vas a tener momentos bien malos, porque ellos han tenido una década dura. Y la militancia ha estado ahí, ahí, ahí. Entonces, eso es algo que yo, más allá de toda diferencia que se tenga con ese movimiento, celebro. Porque ahí hay militancia, por lo que sea, pero hay militancia. En CONAIE pasa lo mismo. Hay gente que en las buenas, en las malas, está ahí, ahí, ahí. Ahora, no podemos decir eso de muchos otros movimientos en el país. Entonces, sí hay que hacer. Por eso yo les decía, me encantan algunos de los proyectos que está promoviendo Conrad. Porque es súper importante empezar a trabajar en una verdadera militancia política, por lo que sea. Izquierda, derecha, centro, hiperderecha, hiperizquierda, como ustedes quieran. Pero algo, militar por algo, para poder, de hecho, cohesionar movimientos, bancadas, y que eso nos permita tener un mejor país. Miren, si no hay cohesión en los bloques que hay en la Asamblea, va a empezar el eterno reparto. Yo busco votos para esta ley, rompo este bloque por acá, entonces para romper el bloque le tengo que dar al asambleísta no sé qué, no sé cómo, no sé cuánto, y entonces así empiezan estos círculos de corrupción que nos tienen al país como está. Y bueno, definitivamente esto es un proceso que hay que empezar a trabajarlo, hay que empezar a vivirlo, pero para poder hacer un cambio hay que empezar partiendo de la realidad de entender que tenemos un problema. Y el problema es ese. No podemos decidir ser candidatos hoy. Si quieres ser candidato para 2025, empieza a trabajar hoy, ahorita. 2 años para que entiendas dónde quieres militar, qué quieres hacer. Es decir, no puede ser como, sí, es que alguien me dijo, mi tía, mi prima me dijeron que podría ser buena candidata, que me lance y me lanzo. ¿Qué es eso? O sea, hay una corresponsabilidad como ciudadanos también de mejorar el nivel de la política. Ahora, de cosas interesantes que creo que ha pasado con ese bloque de la Asamblea, que construye, haya logrado ser la segunda fuerza política dentro de la Asamblea, es una cosa muy interesante, porque habla de la capacidad de articulación y de gestión política que hay dentro de ese movimiento, que es destacable. Así como reconocemos cosas del correísmo, hay que reconocer de otros movimientos. Ese grupo está muy relacionado con el gobierno de Lenín Moreno, un gobierno que sobrevivió 4 años de gestión con 7% de popularidad. Y con una pandemia. Y con una pandemia. Entonces hablamos de que hay gestores políticos ahí adentro de mucha calidad y de mucho nivel. Y la demostración de eso es que ahora, después de casi haber dejado de existir, son la segunda fuerza política en la Asamblea. Entonces eso es algo que también hay que aplaudir. El asunto de gente buena yo creo que también es el tema de que cuando ya ves un poco de poder dices, yo también quiero, es para mí. Pero vamos a ver en qué termina eso. Creo que es muy ingenuo de parte de un movimiento que recién está empezando el tratar de entrar en una pelea tú a tú con un movimiento que tiene tal capacidad de gestión política. No va a terminar bien. ¿Y tú sientes que el nuevo presidente, ya sea Luisa o sea Daniel, van a tener gobernabilidad suficiente con este panorama legislativo? Va a ser muy difícil. Creo que hay que entrar con la plena convicción de que hay que hacer todo lo posible dentro del Ejecutivo. Hay un marco legal que te permite hacer algo, tal vez no es lo ideal, pero te va a permitir hacer lo posible. Y creo que hay que entrar con esa expectativa seria de poder hacer hacer lo mejor que puedas con lo que tienes. Porque decir que vas a poder entrar a transformar el Ecuador y transformarlo creando un nuevo marco normativo completo es mentira. Es mentira. Además no te alcanza el tiempo. Justo eso, y 18 meses que van a poder gobernar, ya sea Luisa o Daniel en este caso, ¿qué realmente van a poder hacer en este tiempo? Porque tienen planes ambiciosos. No sé si tú viste hoy, ya ellos se pronunciaron sobre lo que plantean hacer en el eje de seguridad, que todos sentimos que es ahorita una prioridad para nuestro país. Daniel hablaba ya de estas barcazas para movilizar a los presos más peligrosos hacia el mar y que tengan un mayor control, con una inversión de 8 millones anuales. Luisa te menciona ya declarar en situación de emergencia apenas de llegar al poder, en una situación de emergencia permanente al país, para poder así hacer compras para fortalecer a las fuerzas públicas y armadas. ¿Cómo ves tú esto? Me parece la propuesta de Luisa un poquito más coherente con la realidad. La de Daniel, entendemos que todo cambio podría ser bueno, nadie dice que no, pero todo cambio amerita un proceso de transición, desde convencerles de las fuerzas políticas para no tener tanto obstáculo, todo el proceso, hasta el proceso de compras públicas, para empezar. Entonces, de verdad que crearse barcazas para hacer estas prisiones flotantes me parece un poco difícil de lograr en un gobierno de 16 meses. Si tuviera 4 años, lo acepto.
Año 1, hago todo el papeleo. Año 2, trato de la construcción. Año 3, implemento. ¿Pero tú no crees que este 16 meses. gobierno no son en realidad es un gobierno de 5 años y medio? Un poco casi Creo que entra la campaña, ¿no? Creo que lo están pensando así, pero no es así, chicos. O sea, si le va bien, se reelegirá, en teoría. Y creo que todos iban con la intención de esto, ¿no? De tener un gobierno de 16 más 4, que ahí sí te alcanza para hacer maravillas. Pero eso no necesariamente es así. Y menos en el Ecuador. Y yo siento esa preocupación porque muchas veces nosotros buscamos cambios tangibles e inmediatos como sociedad, como ciudadanos, y muchos anhelamos que, claro, llega un nuevo presidente y lo vemos a veces como un salvador o salvadora, que de repente en 2 semanas, ok, ya va a reducir el índice de inseguridad a nivel país y ya vamos a tener estos cambios. Y en la práctica, claro, la administración pública es mucho más compleja. Entonces, también cómo enganchar sus planes de gobierno con las expectativas del ciudadano. Entendiendo desde la simpleza y la practicidad, porque el ciudadano que vulgarmente se llama de a pie es muy sabio. Entonces, sabe las soluciones. Mira, muchas ciudades se ahorrarían un montón de plata en planes de vialidad si le consultaran a un taxista los semáforos que salen sobrando. Porque como ellos recorren la ciudad todo el tiempo, saben qué semáforo sobra y qué semáforo falta. Lo mismo pasa en todas las áreas del país. Entonces creo que traerte un consultor internacional desde Israel o lo que fuera para que te diga te barcazas para no sé qué y solucionar el problema de seguridad del país, probablemente no es el camino. Entonces, creo que hay que ser un poco más prácticos, un poco más realistas y entender también que tienen la obligación de darle resultados a la gente. Porque se lanzaron a eso porque se supone que tienen la capacidad, el plan, el conocimiento. Tienen que darle resultados en 16 meses. Lindo y ambicioso el plan. Pero cuando gane el siguiente periodo de los 4 años. Para este periodo de 16 meses tiene que haber un proyecto de gobierno de transición porque no puede hacer más. Y hay que ser responsables con esto, desde la actividad política, que es ser candidato, y también desde la opinión, desde los medios de comunicación, para transparentar estas cosas. Porque si no, al final la gente va a terminar votando por algo que solo es ejecutable si es que gana 2 periodos seguidos. Y eso no está garantizado. Y pasando un poco, Andrea, desde conocer mucho de tu análisis político, creo que es fantástico. Siempre se nos quedan cosas sobre la mesa, pero ahora queremos entrar en una pequeña dinámica. Ya vamos a entrar con nuestros Conrads de la suerte, así que... Parece un dato curioso. Ay, para eso vamos con un dato curioso del señor Conrad, que además creo que nos va a ayudar a contextualizar mucho lo que pasa en el país. Pero, contigo. Exacto, y porque él lleva el nombre pues de nuestra fundación. Conrad, como mencionamos en el otro capítulo, fue el primer canciller de Alemania. Él ha trabajado mucho por consolidar la reestructura de Alemania a raíz de la Segunda Guerra Mundial, pero él, sobre todo, es considerado como el líder de más edad en la historia mundial a sus 87 años. Fue elegido el dirigente de mayor edad a nivel del mundo, porque a pesar de su edad, Adenauer era conocido como Der Alte, el viejo, por su notable ética de trabajo y perspicacia política para la toma de decisiones. Y quien cimentó las bases de la reconstrucción de Alemania, ¿no es cierto? Muy importante. Y es algo que ahora volvemos más bien al escenario de Ecuador y tenemos al candidato que podría llegar a ser, de ser electo, el más joven en la historia, ¿no es cierto? Actualmente tiene 35 años, llegará a posesionarse probablemente de 36 años. Y nos queda esta pregunta, ¿en la política y en el amor la edad importa o no? Bueno. Yo creo que sí importa, pero a la vez tú tienes que estar lo suficientemente preparado y comprometido en ambos, tanto en el amor como en la política, y es algo en lo que se enlaza. O sea, tú tienes que estar listo para asumir este reto, ser responsable y sobre todo, ¿qué es lo que esperamos de un político? Que realmente pueda cumplir las expectativas de una forma técnica responsable y sobre todo que sí demuestre esa ética con la que entra y con la que culmina el poder. Así que ni sugar ni colágeno, lo importante es estar preparado y creo que es parte de lo que queremos entrar. Con esto entramos a este juego. Por favor, tienes que elegir el que tú quieras, señálalo y tiene una pregunta para ti atrás de cada uno de ellos. Y un Conrad, el que tú quieras. Este de aquí. Chévere. Ok. Aquí viene el primero. Okay. Oye, ok. Ok, así como cuando tú eliges una pareja, ¿cuáles son las virtudes que debe tener un político y cuáles son los peores errores? Bueno, si es que fuera pareja, tener que ser Capricornio, pero lo consideramos que es político. Entonces, creería que lo primero es hacerle un estoqueo maldito en todas sus redes para saber quién es en realidad. ¿Qué te fijas con esto que haces en la red social de un político?
Primero que sea coherente. Entonces, yo, por ejemplo, si es un político que dice, ay, animalismo, animalismo, los animalitos, los perritos, no sé qué, y no veo una sola foto con un perrito, yo digo, misterioso. O de pronto es súper animalista, pero la foto que tiene de perrito es como del tiempo de campaña. Si vas como más atrás, no tiene nada. Es más, aparece ahí como cazando algo. Ajá. Entonces, por ejemplo, ahí ya encontramos primero una contradicción, o simplemente una clara falta de información que nos podría hacer pensar que nos está mintiendo. Eso creo que sería para mí lo más importante, que sea coherente. Otra cosa que yo valoro muchísimo es que tenga probada intención de servicio público. Puede ser que no tenga experiencia en la gestión pública, aunque yo preferiría que sí, porque de mi experiencia es muy diferente el sector privado que el sector público. En lo privado tú eres dueño de tu empresa y dices, mañana cómprenme 100 de estos y denles a todos. Y listo, se cumple mañana. Pero en el sector público hay que levantar una cosa que se llama necesidad. Después de levantar la necesidad, pasa un estudio de mercado, luego pasa otra dirección que revisa los dos informes y dice, ah, sí, me parece, no me parece. Luego pasa otro departamento que dice, ok, hagamos la adquisición. Luego pasa otro que dice si hay presupuesto o no hay presupuesto, y así se te va como un mes. Y recién ahí te dicen, ah, ok, puedes o no puedes comprar. Casi como los filtros que habría que pasar antes de casarse. Claro, casi lo mismo. No, en verdad. Entonces, sí, creo que por eso es importante tener experiencia en la administración pública. Pero incluso si no la tuvieran, podrían tener asesores que la tengan. Lo que sí es fundamental para mí es que hayan tenido probada vocación de servicio público. Esto significa que tanto en lo público como en lo privado hayan querido trabajar por alguien que no sean ellos mismos. Porque entrar al servicio público debería ser, en el ideal, a veces no es así, yo lo sé, pero debería ser así. Entrar a ayudar a los demás, ayudar a los demás. Entonces, si es alguien que toda la vida fue un egocéntrico, narcisista, vanidoso de mierda, y de pronto dice, oh, voy a ayudar a todos, es mentira. Vas a llegar a seguir haciendo lo que ha hecho toda su vida, a trabajar por él mismo. Entonces, eso para mí es como los red flags. Ok, creo que es un gran tema. A ver, veamos. Uf, este está bien complicado. A ver. Este es como cuando te dicen en la fiesta, ¿quieres comenzar con cervecita o con aguardiente? Qué horror. ¿Izquierda o derecha? Mi posición ideológica, izquierda. Sí, Izquierda. Sí, yo no te podría decir que aún he encontrado la corriente dentro de la izquierda en la que yo pueda militar, pero definitivamente yo sí creo que el mundo vive condiciones de inequidad y desigualdad y me gustaría que eso cambie. Yo le decía hoy temprano a mi mamá, cuando yo veo un niño en la calle y que vende frunas, yo no pienso en, oh, mano de obra barata. Yo pienso, quiero que este niño tenga educación pública. Y eso me convierte en una persona de izquierda. Tan sencillo como eso. Así que sí, izquierda. Sí, perfecto. Ok, muy bien. Momentos de reflexión. Pues, yo después de esta conversación tengo muchos temas de reflexión. Sí. Pero lo importante creo que es que a nuestra invitada vamos a tener también algunos temas de reflexión. Yo quisiera partir tal vez con el tema de la democracia, que necesariamente nos vemos en un momento complicado en el que requerimos actualizar las instituciones, en el que necesitamos volcarnos a la realidad, es decir, desde los partidos políticos, no tenemos partidos políticos de los años 80, nadie quiere militar, nadie quiere llenar las plazas, necesitamos actualizarnos, ocupar las herramientas actuales. Y finalmente este tema de la última pregunta, creo que de izquierda o de derecha, creo que es importante ver el fondo, es que más allá de las líneas ideológicas que ven las formas de las que se lo pueden hacer, es necesitamos acuerdos nacionales en el país. Tenemos unas crisis gravísimas de inseguridad, de falta de empleo, de falta de estabilidad, y creo que necesitamos partir de un presupuesto base, y más allá de eso después podremos comenzar a ver si la política pública en X, Y, Z área queremos verlo de una forma o de otra, pero a partir de los acuerdos mínimos. Caminar como un país unido y sobre todo tener esta claridad que nuestros líderes también deben ser el espejo de la sociedad. Hacia donde vamos mutando, vámonos desarrollando y deben representarnos de esta forma también. Gracias, Conrad. Sí, ok, gracias chicos, ¿no? Agradecerles por este espacio y motivarles a que sigan haciéndolo. Y una cuestión con el asunto de la última pregunta, no tengan miedo a tener ideología. Y además no tengan miedo a compartir con gente que tiene una ideología diferente. Tengo muchos amigos que podrían considerarse extremísima izquierda y extremísima derecha. El asunto es que si ustedes indagan un poquito al fondo, todos tienen un interés de un mejor país, solamente que es una lógica distinta. Y hay que trabajar en esta tolerancia al que piensa diferente, pero pensar algo, porque ya esta clase política
camaleón, que a veces es de izquierda a derecha, centro, arriba, abajo, no saben ni qué son, siempre nos van a terminar llevando a un abismo. Así que gracias, chicos, por el espacio y que sigan adelante. Gracias, Andrea, a ti. Y para cerrar, Vamos a cerrar con una frase ¿Cómo va a de decir Juan de Zorra. Pares, por favor? Tú dime ahora. Estoy esperando. para. Ok. Muy bien. Uno debe sentirse responsable, pero no debe dejarse abrumar por ello. Creo que eso viene muy a cotación con lo que estamos viendo hoy en Ecuador, contar la realidad, no dejarnos sobrepasar. Así que con esta frase agradecerte mucho nuevamente. Gracias, chicos. Agradecerles a todos ustedes. No se olviden de suscribir, dar like, compartir para que sigamos avanzando. Tenemos de estos proyectos y creo que con eso nos vamos con dos mujeres fantásticas que tuvimos hoy. Así que gracias a todos. Y sigan informándose para un voto responsable en esta segunda vuelta. Chao. Chao.